Bienvenidos a la cabina del tiempo por Ramimi Horizontes. Yo soy José Abraham y este es el capítulo de El Chismógrafo. Bueno, vamos a la pregunta número 36. Cuéntanos de tu trabajo o profesión a lo largo de tu vida, qué hacías y qué trabajos has tenido. Bueno, el primer trabajo relacionado con la computación fue de vendedor los fines de semana en Perisur, en una tiendita que se llamaba Pericomputación. Ahí vendía yo microcomputadoras Radio Shack en Perisur. Entonces yo trabajaba como profesor de matemáticas en la mañana, en la tarde iba a la Facultad de Ciencias y el fin de semana trabajaba. Me iba muy bien de la... Tenías 20, 21 y dos trabajos. Tenía de trabajo ahí en Perisur. Y ahí pues, le explicábamos a la gente que se interesaba por las computadoras y otros productos que vendía Radio Shack, no nada más computadoras. Pero ahí llegaban y nos preguntaban cuánto costaban. Cuéntales qué año era a la audiencia, porque muchos creen que la computadora siempre ha existido como existe. No. Miren, yo entré a trabajar en Infocomputadoras en el 81, entonces estamos hablando del 79 más o menos. Sí, 79, 80 por ahí. Sí, ¿no? Las primeras. Sí. A nivel comercial. 1979, probablemente. Entonces, ese fue el primero. Y ya después, con un amigo de mi papá tenía muchos amigos porque él era bartender y conocía un montón de gente. Y tenía don. Era psicólogo más. Sí, es un psicólogo gratis por cada trago. No. Gratis. No, pues es como en las cantinas, te dan de comer si te avientas 3 tragos. Sí, claro. El psicólogo, después de 3 o 4 tragos, también tiene psicólogo gratis en un bar, ¿no? Sí, porque además es efectivo ese psicólogo. Bueno, entonces, un cliente de él, un amigo de él, un día mi papá le dijo, oiga, yo tengo un hijo que está estudiando esto. Y dice, sí, dile que vaya a ver. Y lo fui a ver, el ingeniero José Luis Armendáriz, que ya sé que ya no vive, pero yo quise mucho ese ingeniero, era todo un personaje. Él se autonombraba pomposamente el gángster de la computación. Pero en realidad no era gángster, quería decir así como el gurú, ¿no? Porque las computadoras en ese entonces no eran legales. Estaban prohibidas. Sí, que no existía. Se prohibía la importación de computadoras en México. ¿Qué tal? Conseguir una computadora, había que conseguir un permiso de importación y prácticamente los únicos que podían conseguir un permiso de importación eran o las empresas muy grandes, tal vez una universidad, o eran del gobierno, una universidad o el gobierno que los necesitaba. A esos les vendíamos, a empresas muy grandes, a universidades y al gobierno. Así también conocí la UAS en Sinaloa, la UAS de Sinaloa, y también conocí al Instituto de Ingeniería de la UNAM en un proyecto de sismológico, que yo supongo que ese avance tiene que ver ahora con la alerta sísmica, porque ahí estaban montando los primeros sensores para traer la señal con sensores a la UNAM. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí nació. Ya después los dejé de ver. Un par de ingenieros muy talentosos, muy buenos, que habían conseguido comprar una computadora Prime. Entonces yo era el experto en todo lo que era la instalación, no tanto del hardware, que también aprendí a instalar hardware, sino del software. Instalar el sistema operativo y darles la clase del sistema operativo y cómo compilar en un lenguaje, cómo bajar los compiladores y todo. A eso los ayudaba, porque en ese entonces ellos como programadores eran muy buenos, pero ya me adelanté un poco. Entonces, en esa fue mi primer trabajo, ya podríamos decir que se me contrató ya como especialista de computación. Lo otro nomás era vender, pero esto ya era trabajar ya en una computadora en serio, de veras. Entonces yo fui a ver al ingeniero Armendáriz, me dijo,
¿Cómo te llamas? Pues me llamo igual que mi papá, pero me llamo José Abraham, pero pues dígame, Pepe. A ver, Pepito, te voy a decir algo. Yo tengo 3 socios. Yo soy el director general, tengo un director de ingeniería y tengo un director de sistemas, el ingeniero Javier Barraza. Como tú vienes a sistemas, pides trabajo de sistemas, te voy a presentar con él. Y si él me dice, va, va, así decía. Pero si él me dice no va, yo quiero mucho a tu papá, pero si él me dice no va, no va. ¿Cómo no, ingeniero? Se levanta, me lleva a la oficina del ingeniero Barraza, ya le dije, dice, mira, te presento a Pepito, es hijo de un buen amigo mío, y él dice que quiere trabajar aquí y que sabe de software. Entonces te voy a pedir que tú lo entrevistes, y si tú dices que se queda, y si no, pues no se queda. Y ya el ingeniero, muy amable que era el ingeniero Barraza, el ingeniero Armendáriz, no es que no fuera amable, es que era así como el padrino. Sí. Si él dice que va, va. Y si no, no va. Era medio, pues, chistoso a veces en la forma de hablar. El ingeniero Barraza era muy propio, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ahorita voy a entrar a una junta, pero te voy a dejar este libro. Quiero que lo leas. Y me inventa un manualote así, de un lenguaje que estaban introduciendo, de una base de datos, vamos a llamar, que era una especie de combinación como de 3 o hasta 4, bueno, como de 3 lenguajes. Era un BASIC, básicamente era un BASIC, pero tenía componentes de Fortran y tenía componentes de Algol. Yo conocía perfectamente bien Fortran y perfectamente bien Algol, y yo ya conocía un poco de BASIC porque en la empresa de microcomputadoras había aprendido yo BASIC y me había comprado una junto con mi amigo Willy. Entre las dos la compramos. En teoría íbamos a aprender a programar en la tienda. Él atendía a la clientela, estoy hablando de Perisur, que ya fue muy reciente. Él atendía a la clientela un día y yo programaba. Y al otro día yo atendía a la clientela y él programaba, así, ¿no? Bueno, el día que a mí me tocaba atender a la clientela, pues la atendía con ganas, ¿no? Y con gusto. Pero el día que me tocaba programar, híjole, para mí era una... Porque estaba el código fuente de todos los programas, había programas de contabilidad, de nómina, de facturación, gringos, pero había programas de todo. Y yo entraba a ver cómo hacen esto, y entraba el código, pero ¿cómo le hacen? Oye, pues la verdad, muy buenos programadores, ¿eh? Cómo optimizaban cosas y cómo utilizaban la pantalla para dibujar las pantallas. Y dije, qué chulada. Entonces yo ahí aprendí BASIC, pero en la universidad aprendí Fortran y Algol. Algol 60 es el precursor del Pascal, un lenguaje estructurado, el primer lenguaje estructurado. Entonces, cuando me entrega ese manual, yo dije, wow, esto es BASIC, pero yo puedo utilizar vamos a decir, código que escrito en Fortran, toda la aritmética de Fortran la puedo usar tal cual y la compila. Así nada más de leer las instrucciones, era un manual de instrucciones, funciones y todo. Y le digo, y también es estructurado como Algol, porque tiene todo esto, tiene sus rutinas, tiene esto, tiene el case, tiene el... ¡Wow! Me dejó ahí como una hora, hora y cuarto. Yo estaba embelesado con ese manual. Y el manual ocupaba unas sentencias tipo SQL en algo que fue algo que Prime manejó muchos años como el sistema operativo Lisp. El sistema operativo PIC Operating System. Si se busca en Google, todavía puede ser que te lo doy. Un tal Dick Pick inventó eso porque el SQL, ya existía el SQL, pero todavía no había implementaciones en todas las computadoras, ni estándar, ni nada, ¿no? Pero este era un SQL de unas bases de datos que estaban ahí, pero que le podías hacer así queries. Y los queries los combinabas con el lenguaje. Y yo dije, no, hombre, esto es una maravilla. Y cuando llega y dice, ¿qué te pareció? Y le dije, esto es un sueño. Digo, esto es una chulada, esto es una maravilla.
y dice, a ver, explícame. Le dije, mire, tiene esto y esto y esto y esto. Y además tiene manejo de archivos, pero no de archivos, sino con unas sentencias que pueden ser, ¿no? Yo me había bebido el manual en hora y media. Dice, espérame tantito. Se fue a la oficina del director y le dice, ¿cuándo te puedes presentar? Mañana. Mañana vienes. Yo me acuerdo que tenía en ese entonces, creo, que me contrató con un sueldo como de 9,000 pesos o uno de 14. Pero ya no me acuerdo muy bien. El chiste es que a las 2 semanas que me empecé a trabajar en eso, bueno, menos del mes, creo que nada más me pagaron una quincena a ese precio, bueno, a ese sueldo. Porque él dice, mira, yo voy a estar en unos días porque van a hacer una presentación, voy a ir a Boston, pero tú sigues estudiando, me lo voy a traer, o sea, me lo voy a traer en cinta para instalarlo. Entonces, ya fue una semana, a la semana lo trajo en una cinta, yo ya empezaba a saber ahí, preguntaba, oye, ¿cómo bajo esto? Esa cinta, ¿cómo la coloco? Y todo. Y empecé a estudiar los manuales del sistema operativo en la semana que él se fue. Y a todos los que estaban ahí, que sabían sistema operativo, más viejos que yo, les preguntaba, oye, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y los de ingeniería también, pues yo estaba chavillo. Todos estábamos jóvenes, pero yo era el más chavo de todos. Después llegaron otros 2 más jóvenes que yo. Uno a ingeniería y otro a software. Mi compadre hasta la fecha, Jorge Carmona. Entonces, cuando llegó me dio la cinta. Después de las primeras 2 semanas, como en la tercera, yo ya le tenía resultados. Le dije, mire, ingeniero, esto. Y me dice, llegó un día y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a aumentar el sueldo porque tú vales más. Y me lo aventó, no sé si de 9 a 14 o de 14 a 18, así, no era un aumentito de un 25 o 30%. Le dije, pues muchas gracias, ingeniero. Y desde ahí hice carrera ahí en esa empresa hasta que me salí. Pero ahí fue cuando decidí desertar de la UNAM, porque luego empezaron a llegar gringos, porque estaba el proyecto fuerte de la SEP, y a mí me interesaba aprender más, y aprendía con los gringos. Y luego pues me mandaron a un curso de esa base de datos a Boston. Fue primera vez que fui. Y como yo era mecanógrafo al tacto, que no se utilizaba entonces, porque entre el primero y el segundo de secundaria, un maestro nos dijo, por cierto, un maestro de matemáticas, nos dijo, a ver, levante la mano aquí el que no tiene hermanas, porque era un maestro que además era judicial, entonces era medio llevadón. Sí, él te aventaba el borrador. No te aventaba el GIS, te aventaba el borrador. Si estabas distraído, no estabas haciéndole caso, y tenía una puntería de Apache, y te pegaba. No te aventaba la cabeza nunca, pero sí te aventaba el borrador a las piernas o aquí, a los brazos, te lo aventaba y le pegaba a todas. ¿Quién no tiene hermanas? Y yo dije, nos va a querer alborear. Primero de primaria, ¿eh? La secundaria, ¿no? Digo, pero yo sigo en la primaria. Sí. Bueno. ¿Qué presta? Y yo dije, no, a ver, si quiere alburearse alguien, va a preguntar quién tiene hermanas. Si me dicen quién no tiene hermanas, pues no sé qué albur va a ser, quién sabe. Pues ya. Ya vámonos por la segura. Pocos. Dice, el año que entra, quiero que ustedes sepan taquigrafía y mecanografía. Si no quieren taquigrafía, aunque sea mecanografía. Pero como ustedes no tienen hermanas, fíjate cómo era el machismo, ¿eh? Están fritos, no van a poder. Cuando lleguen a la preparatoria, a la universidad, no van a tener quien les haga los trabajos a máquina, porque se los van a pedir a máquina. Es más, ya desde tercero o secundaria les van a pedir cosas a máquina. Y no van a tener quien se los haga. Todos los demás, yo sé que van a obligar a sus hermanas a que les hagan sus trabajos. ¿Eh? Porque casi todas las hermanas saben. Porque todas toman en la misma secundaria, en las mujeres había talleres de taquimecanografía. Y en los hombres, ¿no? No había, es más, en la secundaria 3 no había taquimecanografía. Había radio, había carpintería,
yo me fui a radio para la electrónica, que me gustaba. Entonces, después de mi experiencia como vendedor de bombas, le dije a mi papá que quería estudiar, que pues, si me financiaba, ¿no? Porque todo lo demás, pues me lo gasté yo, lo que gané me lo gasté. Y ya me pagó un curso de taquimecanografía. Aprendí mecanografía perfectamente bien, taquigrafía no. ¿Por qué? Porque pues yo tenía 13 años. Y todas las chavas tenían 17, 19. Todas las que echaban ahí. Todas usaban minifalda, me cotorreaban. No sabes. Y se la pasaban preguntándome que si tenía novia, que si no sé qué, que no sé qué. No aprendía yo nada, porque además el maestro, ¿sabes cuál era la clase? Me dejaba yo haz estos ejercicios. Y se metía con las más avanzadas y dicta, 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 y dicta. Yo nada más lo oías. Y las chavas que se quedaban afuera, que no estaban tan avanzadas, se dedicaban a cotorrear. Entonces no aprendí taquimecanografía, ¿no? Era yo la mascota de las muchachas. Se botaban de la risa. Porque yo de verdad era muy inocente, ¿no? Sí, pues tenía 12 años. Me agarraban de pan. Y ya, bueno. El chiste es que cuando yo fui al curso a Boston, dieron el curso y luego dieron una práctica, hicieron equipos y a mí me tocó con 2 gringos, ¿no? Y que dicen, tiene que hacer este ejercicio. Nos dijeron, tienen que sacar esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, hacer un query que haga de todas estas cosas y no sé qué. Y yo les dije, pues adelante, uno de ustedes, ¿no? Y me dijeron los 2 chavos que eran más grandes, un poquito más grandes que yo, y eran más grandes que yo. Y dijeron, no, pues mira, tú vienes del tercer mundo. ¿Quién sabe cómo le hicieron para pagarte que vinieras aquí? Yo digo que ese fue mi pensamiento, ¿no? Y dijeron, no, pues pasa tú, ¿no? O sea, nosotros pues, aquí somos gringos. O sea, somos los pasa que tú. dan las órdenes. Digo, bueno, mira, este cacho lo hago yo y esto lo hacen ustedes. Ahí está. Se voltearon a ver y les digo, que me pare y digo, pues, ¿quién le quiere seguir? No, uy, síguele tú. Sí, ya pues, fuimos los primeros en acabar el ejercicio, porque yo era muy rápido y la había entendido. Yo ya había estudiado los manuales y todo. Ellos iban a tomar el primer curso, pero el ingeniero Barraza me había llevado los manuales y yo ya lo había instalado. Cuando me mandaron el primer curso, yo ya sabía un montón. Los hice picadillo. Perdón. Entonces, pues así fue mi historia de ese trabajo. Ya después me independicé. Ok. Bueno, vamos a la pregunta número 37. ¿Te casaste? Pero primero, antes de que nos contestes, ¿cómo la conociste y cómo se hicieron novios? Y si también te casaste varias veces, ¿cómo las conociste? Ok. Nomás. Bueno, la pregunta es, ¿te casaste? Y yo digo, sí, me casé. ¿Cómo la conocí? Como yo vivía cerca de la iglesia, algo de la cercanía con la iglesia, y de todos modos yo en ese entonces pues sí iba a misa, y la cercanía con la iglesia, bueno, éramos muy jóvenes, éramos unos chamacos, y una vecina, amiga mía, que hasta la fecha es mi amiga, dijo, aquí en la escuela de junto están dando catecismo. Sería buena onda que fuéramos a ver de qué se trata el catecismo. Porque el catecismo no para niños que iban a hacer la primera comunión, sino que el catecismo ya para adolescentes. Y dice, ¿qué tal si vamos? Y fuimos. Fuimos Manolo, ella y yo. Y ahí en esa clase de catecismo, pues era un poco interactiva, no era nada más ya el clásico catecismo de apréndete los rezos y los mandamientos, sino era un poquito ya interactuar con una persona mayor que era, pues vamos a decir, especialista en jóvenes. Y pues nos querían, digamos, dar el punto de vista católico
apoyando nuestro camino adolescente. Sin embargo, esa vez yo sí llegué en un plan un poco pedante, podría decir, o tal vez muy pedante, porque yo me sentía porque yo me consideraba una persona ya evolucionada, yo ya había tenido un trabajo vendiendo, ¿sí? Yo ya sabía taquimecanografía, bueno, taquigrafía, ¿no? Pero ya sabía mecanografía, me iba bien en la escuela, estaba contento en la escuela, me empezaba a interesar mucho, ya más ampliamente el espectro que te da la secundaria de que estudias literatura, historia, inglés, civismo, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces me sentía ya más hombre de mundo. Y empezaba a alejarme de la religión en cuanto al rito, cuando menos por lo pronto, ¿no? Y acepté ir porque pues, nuestra vecina amiga dijo, pues, casi, vamos a ver qué onda, ¿no? Y entonces yo desafié a todos a que, a ver si podían sostener una conversación unos, no sé, 5 o 10 minutos, dije algo así. Y la que me contestó fue Marisa. Y de alguna manera me contestó me dio una contestación que me puso en mi lugar, ¿no? Sí, o sea, aquí venimos a otra cosa, no a ver si alguien es más capaz de sostener un speech fuera, ¿no? Entonces me contestó algo así y le caí muy gordo y y yo todavía le contraargumenté algo, o sea, todavía me di un agarrón con ella, pero ya que estaba el pleito entre los dos, ya digamos, el instructor, moderador, dijo, bueno, mira, esto que están ustedes haciendo no es el propósito de estas reuniones, pero no es malo. De eso se trata, de que ustedes, un tipo inteligente, de eso se trata, de que ustedes den un punto de vista y una opinión y se expresen, ¿no? Yo no lo veo malo, Tendrán que, yo los invito, aunque aquí venimos a hacer más cosas, esa no está fuera, así es que no estuvo fuera de lugar, no se sientan agraviados, ¿no? Y sigues invitado a venir. Entonces, pues ya no fui, ¿no? Ya peleé con ella. Y no necesariamente me había gustado, no fui a buscar novia, ¿no? Aunque había una muchacha muy bonita de nombre Aide, y esa sí me llamó la atención, Aide, que era muy bonita. Ajá. No me acuerdo su apellido, ¿no? Ella sí me llamó la atención, pero no por Aide iba yo a volver, ¿no? No tenía esa intención. Yo no buscaba novia, yo era feliz en Chapultepec. No necesitaba una novia, no quería novia. Y todos, bueno, tal vez porque casi todos eran mayores que yo, pues todos andaban con la jorra de tener novia y yo tenía 13 años y yo pues todavía tenía a mi novia, no la veía, pero habíamos terminado, ¿no? O sea, yo era fiel a mi novia, ¿no? Entonces, año y medio después, en una obra de teatro que se iba a hacer en la iglesia, en una pastorela, la directora andaba buscando 2 chamacos para que fueran pastores en la pastorela, pero tenía pues, literalmente 2 chamacos, así adolescentes, 12, 13 años. Entonces contrataron a mi amigo Eduardo, no me acuerdo su apellido, para hacer el papel del Zampabollos. Y a mí el papel de Polvorín. Obviamente, como buena directora de casting, nos mandaron llamar, nos pidieron el favor, alguien, no sé por qué, porque pues la iglesia era mis vecinos, ¿no? Y me llegó ahí el run de que querían un actor. A mí me gustaba el teatro. Yo había sido alumno de Otto Sirgo. Ya no, ni casi no lo conoce, ya es un señor, pues debe ser muy grande. Pero Otto Sirgo era un figurín, un hombre de 1,85 de estatura, delgado, muy bien parecido, con una voz de Claudio Brook, casi. Y era hombre de teatro. Y a mí me dio clases de teatro en primero de secundaria.
Bueno, entonces, pues me dijeron, dije, no, pues sí, sí, le entro a la pastorela como un papel. Y ya nos llevaron a hacer el casting a este cuate y a mí me dieron el papel de Polvorín y a él del Zapabollos. El papel de Polvorín era el travieso. Y el Zampabollos, ese era un glotón, que aparentemente era más, vamos a decir que más prudente, no más tontito, sino era prudente, era el miedoso, el otro. Y el otro, el Polvorín, era y no, sí, vamos a meternos por abajo de la iglesia para el otro lado. Sí, sí, no. Entonces a mí me dieron ese papel y a él el otro. Entonces, bueno, fue una obra monumental. Yo creo que éramos 30 actores o más. Ujú. Aide era la Virgen María. Ok. El maestro, el instructor del catecismo, era San José. Ok. Porque además era joven, alto, bien parecido, bigotón. La señora era una maestra de teatro, el casting. Y esa obra nunca más la volví a ver yo. En, he visto pastorelas del centro que no me disgustan, pero son muy groseras y dicen muchas leperadas y eso. Y una cosa es tropicalizar la pastorela, vamos a decir, castiza española, a lo mexicano, pero entonces no me agrada mucho esa idea, ¿no? Sí, Yo no. sí le guardo el lugar, vamos a decir, al nacimiento de Jesús, ¿no? Y que la pastorela debe ser una obra para niños y grandes y todos los católicos que tienen una fiesta cuando nace Jesús y que yo he participado hasta la fiesta, hasta la fecha participo de esa fiesta los 24 de diciembre, ¿no? Y la festejo y todo. Ponemos nacimiento, mi mujer ponía nacimiento en la casa ahora, en aquel entonces, en la casa ahora se pide nacimiento. Bueno, el chiste es que ya estaban los preparativos y de repente oigo a alguien que estaba como dibujando algo en el suelo, yo estaba haciendo otras cosas porque le hacíamos a todo, a la tramoya, pero ya preparando, no, la obra no iba a ser luego, luego, la obra se prepara, se ensaya, y yo ya en los ensayos, pues ya nos reuníamos todos. Y ahí yo vi que Marisa iba porque su hermana, mayor que ella, la siguiente para arriba que ella, era novia del instructor de... Pero ella no salía en el teatro, no le gustaba. Y a Marisa no... sí la quiso invitar este cuate para que hiciera algún papel ahí, pero ella decía que no, porque no le daba tiempo, ella estudiaba en la tarde, no le daba tiempo llegar a los ensayos. Entonces un sábado creo, domingo, no era un domingo, ya era tarde, ya se aproximaba la obra de teatro, ya faltaban un par de semanas. Y ella estaba así, pues como en posición de seiza en el... Seiza es así, te sientas en tus propias muslos, ¿no? Y estaba como dibujando así. Y estaba quejándose, haciendo ruidos, ¿no? Y yo andaba haciendo otras cosas de tramoya y eso. Ya la había visto y alguna vez, hola, hola, y ya así de lejos. Pero yo la oí, la que se estaba quejando, y dije, esta es Marisa que se está quejando. Y ya que me acerco y le digo, oye, ¿con quién te estás peleando? Pues con este mendigo que no me sale. Ya lo he dibujado 2 veces, 3 veces y no me sale. Bueno, ¿qué quieres dibujar? Pues es que tengo que dibujar un cuervo para el infierno, y que no sé qué, es un cuervo grande que debe estar en el infierno y no me sale. No sé qué. Y le dije, bueno, ¿te puedo ayudar? No soy muy bueno para... No, yo tengo un hermano que es muy bueno para el dibujo y que no sé qué, que no sé qué. Pero él no está y que no sé qué, y no quiere ayudar, no quiere venir. No sé qué. Bueno, está bien. Mira, yo no soy bueno para el dibujo, pero creo que un cuervo sí lo puedo dibujar. ¿Me dejas? Bueno, está bien. Y ya le empieza a dibujar el cuervo. Y dibujando el cuervo, ya le empezamos a iluminar. Le digo, mira, tú ahora ilumina esta parte porque ya me cansé. No sé qué. Así hicimos amistad, dibujando al cuervo. Hasta la fecha yo quiero mucho a los cuervos, porque además he aprendido. Los cuervos son muy inteligentes, muy inteligentes. Allá en Japón está lleno de cuervos.
Aquí hay un poco de cuervo en Poquitos. Chapultepec, pero en Japón hay cuervos por todos lados. Y los he observado. Bueno, así, y sí, así dejamos el pleito atrás sin llegar a tocarlo. Oye, que no sé qué, no, ya. Y ya, conforme fueron pasando, te digo que faltaban un par de semanas, ya ella de la escuela se iba para allá para ayudar, porque ya se acercaba, ya había mucho trabajo que hacer. Y así fue como nos hicimos amigos. Primero fuimos amigos. Primero fuimos amigos. Y empezamos a encontrar muchas coincidencias. Y a llevarnos bien. Y ella no quería trabar amistad con ninguno de nosotros porque un muchacho que era de mi pandilla quería que ella fuera su novio y se le declaraba y le mandaba cartas de amor y todo. Y ella, pues prudentemente, nomás lo dejaba, no decía nada. Y él, a través de una amiga, le decía, no, pero dile que de verdad, que yo la quiero mucho. Y ya la otra le decía, oye, ¿por qué no aceptas conocerlo? No, si yo no necesito novio ahorita, yo necesito estudiar y que no sé qué, que yo para qué quiero novio y no sé qué. Y él le mandaba cartas. Ok. Pero resulta que un día, como no le contestaba, se le ocurrió la bendita idea, que no es bendita, pero se le ocurrió la peregrina idea. La peregrinación no necesariamente es bendita y se le ocurre la peregrina idea. Con las ligas y una cáscara de naranja, le da un ligazo en el trasero. Ok. Para que volteara. Y cuando voltea, estamos todos así, digo, este idiota, ¿qué le pasa? ¿Por qué hizo eso? Y se voltea a Marisa y dijo, no más quiero saber quién fue. Y pues nosotros no rajamos. Eso fue antes de que nos hiciéramos amigos. Y no volteamos a ver a nadie, nos quedamos rajando y diciendo, con cara de yo no fui. Y el otro idiota le hace. Y le dice, Margarita me había platicado cosas muy buenas de ti. Pero si tú crees que maltratándome te voy a hacer caso, le dijo, no le dijo estás grosero, pero sí, no le dijo fuerte, estás idiota, estás bien menso, estás. Así es que ni pienses que voy a que voy a salir contigo, algo así le dijo, ¿no? Y ya. Entonces, ella sí tenía pretendientes, ella era guapa, tenía una muy bonita figura. Estaba chiquilla, porque yo tenía 13 y ella 14. Pero las mujeres son más. Además, Se ella... más rápido. No, y ella bailaba, porque cada fiesta de los curas, cumpleaños un cura, y le organizaban un festival, y ponían unos bailes bien con traje típico. Claro, alguna vez sí llevaron grupos de música jarocha y hasta de mariachi para que en vivo tocaran, pero llevaban ahí sus caseteras, sus audios, y tocaban la música y las muchachas bailaban, ¿no? Un ballet de puras muchachas, uno que otro era de hombres, pero los que bailaban hombres eran los propios bailarines. No nos convocaban a nosotros a ensayar, porque el baile regional no es fácil. No. Es difícil. Y tratar con escuincles, pues peor, ¿no? Pero ellas sí eran muy disciplinadas, porque además les encantaba. Ella era la mejor bailarina, eso sí lo puedo decir. La mejor bailarina. Había otra muy buena, que no voy a decir quién es, y si me ven, pues tampoco quiero decir. Pero para mí era la mejor, y yo todavía no era ni su amigo. Bailaba precioso, era muy buena bailando. Entonces, ya en el transcurso de los siguientes ensayos y la presentación la hicimos varias veces. La pastorela tuvo tanto éxito que pidió que la repitieran. Si alguna vez alguien se la encuentra en un libro en una librería de viejos, se llama A Belén Pastores, de Alejandro Casona. Es una obra de arte esa pastorela. Es la mejor que yo conozca que haya existido,
porque alguna vez fui a otras. No, esta es una obra de arte. Hay 40 actores en escena y tiene de todo. Además, es un castellano que tú asocias con la antigüedad, ¿no? Es muy como bonito. una obra clásica. No, es muy bonito. Sí, ya no te cuento la historia porque de que yo era Polvolín y él era Zampabollos. Simplemente la escena del infierno fue una chulada porque el Zampabollos era eléctrico. Entonces él creó con unos... Yo ya usaba, ya había hecho experimentos con pólvora y haciendo pólvora y eso, pero él consiguió que con unos cablecitos y con una pila las hacía explotar. Entonces hasta efectos especiales en el infierno hizo el Zampabollos. Era muy bueno, muy inteligente el muchacho. Sí. Y nosotros éramos la risa loca con la gente. Pues era pura gente católica, viejita y todo, que no se ríen con leperadas, ¿no? Se ríen con cosas chistosas y el guión, toda la obra está muy bien hecha, porque sí era muy chistoso como lo que hacíamos nosotros, éramos la parte cómica que tenía y la gente se reía, ¿eh? Niños, grandes, las señoras grandes de la vela prendida, yo era un rockstar y el Zampabollos también. Sí, fue una obra muy bonita. ¿Y cómo pasaron de ahí de ser amigos a ser novios? Yo la invité al cine un día. Después de que éramos amigos, nos veíamos por ahí, nos saludábamos, platicábamos. Y bueno, eso fue en diciembre. Yo la invité al cine en febrero. Y ese día, el día que la invité al cine, le pedí que fuera mi novia. Y ella me dijo, mira, no te voy a decir que sí ni que no. Si me esperas, te doy una respuesta. Y le dije, perfecto. Sí, eso ya fue en febrero. Y después, pues a mí ya se me andaba olvidando porque sí salíamos poco, íbamos de paseo y todo. Pero, híjole, enfrente un par de chavitas que nos iban a ver jugar a otro cuate y a mí a Chapultepec, iban en bicicleta, y el otro chavo, que no, bueno, éramos chavos, las chavitas eran más bien de mi edad, pero mi amigo ya tenía 18 años, y una era un poco más grande, eran vecinas del barco de enfrente. Y me dijo, dice, ¿ya te diste cuenta que vinieron estas chavitas? Una era hermana de un amigo de nosotros que le decíamos el norteño. Y a ella, que una señorita muy bonita, ya tenía 15 años seguramente, le decían la norteña, le decíamos la norteñita. Le decíamos la norteñita porque estaba chiquita y estaba bonita. Y tenía una prima muy bonita también, que como éramos amigos del norteño, pues ya luego la saludamos, decíamos adiós, y a su prima también, ¿no? Tenía de nombre Leticia, no voy a decir su apellido. Entonces, ya después cachamos que la norteñita le gustaba a mi amigo, porque mi amigo era bien parecido, era bueno jugando fútbol. Yo también era bueno jugando fútbol, entonces iban y luego nos echaban porras y todo. Entonces así hacíamos un poco la plática. Pero ya después caímos en la cuenta de que yo le gustaba a Leticia, y Leticia era muy bonita, morena. Y ya luego en una de esas pláticas, oye, me dijeron que tú sabes tocar, que ustedes saben tocar guitarra, sí. ¿Y me darías unas clases de guitarra? Digo, pues sí. Entonces iba a darles clases de guitarra a Leticia, a su casa. Pero vivía enfrente, así en contraesquina de donde vivía Marisa. Entonces Marisa me veía entrar a la casa de Leticia, y Leticia me veía que yo paseaba con Marisa. Y dice, ¿qué es tu novia? Digo, no es mi novia. Nunca le dije que me la había declarado. Digo, no es mi novia, ahora somos solo amigos. ¿Y te gusta, verdad? Le digo, pues es bonita. O sea, ella ya daba por un hecho. Pues ya la investigué y es más grande que tú, no te queda. Le decía a Leticia, qué linda. Y le digo, pues no, pero no somos novios. Pero ya cuando me empezó a gustar más,
Leticia, me gustó más, gustar más, me empecé a acercar mucho a ella, porque ella la veía cada que iba a darle clases, y a Marisa la veía el fin de semana, ella le daba 2 clases a la semana, a veces hasta iba 3 veces a su casa, me trataba muy bien su mamá, sus hermanos, su papá, y me contaba un poco una historia triste de su papá, que obviamente no voy a ventilar aquí. Una obra triste con su mamá, porque además su mamá estaba enferma, aparte. Entonces era triste. Era algo triste, ¿no? Su papá era un buen papá, desde luego, pero ya se habían separado, ¿no? Entonces el papá seguía cumpliendo con papá y después se enfermó la señora y iba y la cuidaba y todo, pero él no vivía ahí con ellos, punto. No sé nada más. Y si supiera tampoco lo diría. Entonces ella tenía un poco ese dolor de tener a su mamá enferma y que su papá pues no vivía ahí, ¿no? Entonces yo me acerqué mucho con ella sentimentalmente y era muy bonita. Me latía a mí el asunto, ¿no? Pero decía, no, pues ¿cómo? Entonces yo me detuve. Cuando vi que estaba en riesgo el tener que decidir, un día me fui a despedir de ella. Le dije, ya no te puedo dar clase. Dice, sí, te vas a hacer novio me decía, la güerita, porque ella era morenita. Ya sé que a ti te gusta la güerita, me decía. Y es muy bonita la güerita. Y no hacen mala pareja. Pero es más grande que tú. Ya cuando vi que estaba el asunto comprometido ahí, me despedí de ella. Fue muy triste esa despedida. Y ya, nunca más regresé y nunca más la volví a hablar. Seguía yo saliendo de paseo con Marisa. Y ya un 5 de mayo, ya después de que me había despedido de Leticia, yo dije, no, pues me puso a temblar y esto, pues salimos y todo y no hemos tocado el tema, pero ella no me dice nada. Entonces seguramente, pues me va a salir con la vaina de que mira, tú eres buena onda, la paso muy bien contigo, pero pues no eres mi tipo, ¿no? Entonces ya un buen día que la invité a salir, me despedí de ella. Y le dije, pero, le digo, mira, yo sé que tú me dijiste que esperar. Y el tiempo que me dijiste que esperara, todavía no pasa. Pero sinceramente, hoy es el último día que salgo contigo. Si tú todavía no estás segura, porque creo que ya nos conocemos suficiente para que sepas si quieres o no quieres estar conmigo. Entonces, pues, dime. Yo sigo en la misma. Y dice, sí. Dice, te he empezado a querer. Si quiero ser tu novia. Y digo, pues chido, ¿no? Órale, vámonos. Y lo primero que hicimos fue irle a avisar a una señora que la hacía de cupido de nosotros. Que era muy amiga de la tal Margarita que hacía de cupido del otro chavo. Pero la que hacía de cupido, de nombre Conchita, ella sí estaba, me le echaba porras. Dice, no, tú no te desanimes, no, yo conozco a Marisa, yo la conozco muy bien, es una linda chica, y está en tal para cual, sí. Y ya ella me decía que no me rajara. Pero ella era mi confidente y también confidente de Marisa, y me echaba porras. Ella fue como Cupido. Entonces, lo primero que hicimos, le digo, vamos a darle la buena noticia a Margarita, a Conchita. Y ya que llegamos los dos juntos, así agarrados de mano, y dice, ya, por fin, ya era hora. Fíjate, eso fue lo primero que hicimos, ni siquiera la besé. No. Estábamos muy contentos. Eran muy chiquitos. Pues, yo ya había cumplido 15 y ella ya había cumplido 16. Yo cumplía 15 en enero y ella cumplía 16 en febrero. Okay. Porque eso fue, te digo, año y medio después de los 14. Yo ya en diciembre tenía 14, en enero cumplí 15 y ella cumplió en febrero y nos hicimos novios un 6 de mayo. Ok. ¿Tiene otra historia que quiere contar de noviazgos o de algo? No, eso no se puede contar. No se pregunta. No.
No. En realidad no. O sea, obviamente tuve un noviazgo con la mamá de Gucci, pero esa historia sí no la voy a contar. Y el noviazgo con Florecita no estoy de humor. Ok, está bien. No quiero hacer esto tan largo. Es algo, Está bien. no se Bueno, puede decir en pocas palabras. vamos a la pregunta 38. ¿Cuántos años tenías cuando fue la boda y cómo fue tu boda? Bueno, yo me casé 9 años después, tenía yo 24, el mismo día, 6 de mayo. Y un año antes le entregué un anillo muy bonito que compré en la joyería La Princesa que estaba ahí en Félix Cuevas. Hermoso anillo, ¿eh? Era un anillo así, era así, digo, son circulares los anillos, pero aquí no se juntaba, sino hacía así. Y luego tenía 2 diamantitos de uno de cada lado. No sé cuántos meses ahorré para comprar esto. ¿Qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que te ibas a casar? Mi papá como que le pareció que estaba yo muy chico, o que estábamos muy chicos. Mi mamá ya no vivía, pero mi mamá adoraba a Marisa, le decía muñequita. Siempre le dijo muñequita, desde que tenía 16, yo 15, cuando la llevé a la casa a presentársela a mi mamá. Mi mamá y ella tenían buen clic. Mi mamá la quería mucho y Marisa también. Mi papá, pues, lo veía muy poco. No, pues casi no. O sea, mi papá trabajaba a veces los domingos y sí llegábamos así rápido a verlo, porque pues, yo era de la calle, no de la casa. Y ella también. También le encantaba la calle, no le gustaba estar en su casa. ¿Y cómo fue la boda? Bueno, un año antes la llevé a cenar, le entregué el anillo y le dijimos nos casamos en un año, un 6 de mayo, un antes. Y así hicimos todos los planes, empezamos a juntar dinero, empezamos a comprar muebles y todo. Y un año después nos casamos en la iglesia de la Sabatina. Yo ya la conocía por todos lados, la Sabatina, hacíamos el sábado de gloria en las cúpulas, en la azotea, hasta que nos regañaron y nos prohibieron desperdiciar agua. Ahí, no, andábamos en la cúpula. Ahí. Bueno, yo subí hasta la cruz. Subíamos hasta la cruz. Ahí subíamos. ¿Y tuvieron fiesta o cómo fue la Sí, recepción? sí, la fiesta pues fue una fiesta, vamos a decir que modesta porque pues la pagamos nosotros con nuestro dinero. Digo, sí nos ayudaron porque una de sus hermanas puso su casa y ayudó también. Pero fue muy casero Ok. la fiesta. Lo bonito fue la ceremonia. O sea, yo ese día, unos días antes había renunciado a mi trabajo. Y me había contratado, había firmado un contrato para líder de proyecto en la dirección corporativa Horrera que estaba en Coajimalpa. Me hicieron unos exámenes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, porque a la 1 me dijo la psicóloga, ya nos falta poco para terminar, pero ya es mi hora de comida. Pero sí, y te voy a invitar a comer. Vas muy bien, me dijo. Lo que falta ya es poco, faltan unas 2 horas. Pero si quieres nos las echamos de una vez. Le digo, no, pues de una vez. Ya cuando acabamos, me dijo, te vas a quedar. Hiciste un excelente examen. La verdad, te felicito. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque el que me dijo que te quería contratar me había hablado muy bien de ti. Dice, pero yo no le creía. No le creía porque pues, mi trabajo es asegurarme. Dice, pero estoy bien contenta de que vayas a trabajar aquí. Chin, cuando fui a renunciar, ese día fui a renunciar, porque en mi trabajo mi jefe no me dejó ir. Me dijo, mira, yo ganaba 30,000 pesos y en dirección corporativa de Horrera iba a tener, bueno, ahí era gerente de sistemas, pero en dirección corporativa Horrera yo iba a ser líder de proyecto, pero yo ya había tenido una serie de entrevistas donde me iban a hacer un plan de carrera para llegar a ser alto ejecutivo. Así me lo plantearon. Es más, un
compañero mío que entró junto conmigo, no voy a decir su apellido, solo sé que se llama Walter, él hasta la fecha creo que es un alto directivo de una cadena de farmacias que no son no son las del CIME, son farmacias famosísimas en todos lados. ¿Sí? Porque los perfiles que buscaban era gente que le hacían la propia carrera, vas a entrar aquí, vas a entrar así. Yo tuve que yo cuando le renuncié al que me invitó, me dijo, sabía que esos medio los insultó, no te iban a dejar ir. Dice, pero bueno, lo intenté. Yo te quería a ti, pero pues bueno, lo intenté. Sabía que no te iban a dejar, pero tenía la esperanza. Así es que no te lo tomo mal. Híjole, ella, la psicóloga, una mujer bien bonita, alta, era corredora, una atleta. Híjole, la regañada que me puso, créeme que es la que más vergüenza me ha dado en la vida. Me regañó. ¿Cómo te atreves a comparar? Aquí tienes toda una carrera y te vas a quedar ahí. Eso es una empresa chiquitita. Sí, ahorita le estará yendo muy bien, vendiendo computadores y todo, pero tienes un futuro aquí asegurado, aquí te van a capacitar, te van a hacer, aquí, no, ¿cómo? No puedo creer que seas tan menso. Me decepcionaste, me dijo. Me trató bien gacho. Ese día había yo ido a renunciar. Ya me pasó con su jefe y me dijo su jefe, ya hablaste no me acuerdo cómo se llamaba. Digo, sí. ¿Sabes a quién se parecía la muchacha? ¿Has visto la que acompaña a Checo en las... Sí. Nada más que imagínatela de una cara hermosa, preciosa. Okay. Ella no es fea, ¿no? Pero es un poco así, pues ruda de facciones, ¿no? Sí. No, esta mujer estaba bien bonita. Y además así el tota, ¿no? Entonces imagínate al Checo que lo está regañando con más autoridad sobre ti, ¿no? Ese día, para llegar a tiempo, no pasaba el camión de regreso. Yo tenía que llegar a tiempo a mi boda, porque además se me hizo tarde porque el que iba a ser mi jefe de nombre Miguel, tampoco va a ser su apellido, me dijo, bueno, mira, no te voy a contratar, pero hay unos programas que quiero que me hagas y te los voy a pagar bien. Quiero que me hagas un programa que me dibuje un organigrama en la computadora esa, con puros caracteres, y te voy a pagar tanto. Hazme ese programa. Digo, sí. Yo tenía tanta vergüenza que le dije, no, pues si quieres el loco gratis. Digo, no. Fíjate desde cuándo regalaba yo mi trabajo. Pero yo tenía vergüenza Renuncié antes de empezar. O sea, el día que aquí se me chocaron las fechas. El día que renuncié, yo entraba a trabajar el 1 de mayo y me casaba el 6. Yo firmé contrato como 10 días antes. 8 días antes. Entonces yo fui a renunciar un sábado, ¿no? El día que fui a renunciar, antes de mi boda. Yo fui a renunciar un día antes de que empezara el contrato. Dice, es la primera vez que alguien renuncia con fecha anterior al inicio del contrato, porque yo entraba a trabajar el 1 de mayo y renuncié en abril, en 2 días. Él me acuerdo que me encargó el programa. Y ese día, el día de mi boda, yo fui a firmar los últimos cosas que tenía que firmar y a que él me explicara lo del programa que quería. Se me hizo bien tarde. Y yo buscando un camión de regreso y no pasaban, o los que pasaban no se paraban. Y yo dije, a ver, parecía alguien, yo me tengo que casar al rato. Y ya por fin pasó un camión, ya bajé, llegué a mi casa, me bañé, me empecé a arreglar y yo ya estaba bien arreglado. Me arreglé a tiempo y mi hermano y mi papá
no les salía el nudo de la corbata, estaban bien nerviosos. Yo tal vez por el estrés de la renuncia y todo, y que no pasaba el camión de regreso, y que ya llegué y estaba a tiempo y arreglado, yo ya estaba bien relajado, bien tranquilo, porque pues ya había quedado mal en Aurrera, pero pues había sido sincero y digo, fui y renuncié, ni modo, o sea, me llegaron al precio. Me ofrecieron darme coche, pagarme poco más de lo que me pagaban en dirección corporativa, me pagaron más de 60,000 pesos, era mi sueldo, que yo ganaba como 28, 30, 28 creo que ganaba en aquel entonces. Y entonces, darme coche y director de sistemas, cuando hay director de sistemas de Prime Computer en México. Pero lo que me convenció es que en aquel entonces yo lo considero mi amigo y dejamos de ser amigos porque nos distanciamos. Me dijo, mira, hay dos cosas por las que olvídate del dinero, allá tendrás buena carrera y todo, pero aquí tu ciclo no ha terminado y no puedes hacer tantos cambios al mismo tiempo, no es aconsejable. Tú te vas a dejar aquí que eso, aquí no has acabado tu ciclo. Aquí tienes mucho, tú todavía tienes mucho que avanzar, mucho que aprender. Tienes un camino aquí distinto. Allá sí vas a hacer carrera, pero probablemente ya acabes dedicado a algo que no es lo tuyo. Lo tuyo es esto. Allá, pues ahorita te van a poner a programar y después a dirigir programadores y luego vas a ser jefe y luego vas a ser un subdirector y que ya vas a ver presupuestos y todo eso. Sí, te va a ir muy bien ahí, no lo dudo. No te veo yo como alguien, pues dirigiendo gente, y no inventando programas. O sea, es un buen camino. Si ese quieres, está bien. ¿Tú qué me has dicho? Que tú quieres desarrollar una compañía de software, tu propia compañía de software. Bueno, por ese camino no vas. Alguna vez le había comentado eso. Entonces, cuando me dijo no ha acabado tu ciclo, yo lo tomé como, porque el ingeniero Armendáriz me dijo, cuando fui a decirle que ya me iba, dijo, está bien, Pepito, está bien, vas a un buen lugar. Se sintió mal que lo haya yo abandonado. Entonces ya no. Eso fue lo que me convenció, que yo no había acabado el ciclo, que eran muchos cambios al mismo tiempo. Y si yo de verdad quería ser un alto ejecutivo de Aurrera, creo que no era. Y ya lo pensé y fui a renunciar. Ese día que había ido a que me dijera cómo quería hacer el programa y todo, porque ese día fue el día que se me hizo tarde, porque me explicó qué programa quería y cómo quería que lo hiciera. O sea, renunció a un trabajo que no tenía. Renunció a un trabajo que nunca entré. ¿Sí? Okay. Y entonces así fue mi boda. Yo, como estos, les hice el nudo de la corbata, no les salía a mi papá ni a mi hermano. Les tuve que agarrar y hacerles el nudo de la corbata a los dos. Estaban bien nerviosos. Y como todavía no se arreglaban bien los zapatos y no sé qué, agarré a mis dos sobrinas. Una es la que vive en Phoenix y otra son las hermanas de Charles. Agarré a las dos y ellas fueron las que me entregaron en el altar. Mi papá no llegó, o sea, llegó tarde. Y vivíamos a la vuelta de la iglesia. Entonces yo me fui caminando temprano, porque dije, no puede llegar la novia antes que yo. No, pues no. Entonces ahí voy con mis sobrinas. Ellas me entregaron, ellas me llevaron. Y ahí, ya estando con ellas, ya llegó el gran marqués. Era el gran marqués. Pues un gran marqués de alguien. O bueno, no era un gran marqués, no, se llamaba, el modelo antes del gran marqués se llamaba, híjole, no me acuerdo. Era un carro elegante de la Ford, muy grande, ¿no? En ese tipo de carro. El gran marqués fue años después, como 10 años después, 8, como 8, ¿sí?
mucho, 10 años. Ok. No me acuerdo el nombre. Coches negros bonitos. Del tipo de estilo de coche que usaban los presidentes. Así, largos, negros. No me acuerdo. Bueno, así fue la ceremonia ahí en la capilla, pues atascada. Mi jefe la tuvo que oír la misa ahí, asomado, afuera. Pues es que eran los de la colonia. Eran los No, pues era la pura familia de mi mujer entre la familia de mi mujer, los que vinieron de Jalapa, porque sí vinieron de Jalapa a mi boda, y compañeros del trabajo, de ella y mío. No, pues estaba atascado, no, o sea, de mis amigos, pues sí fueron algunos, pero toda la gente de mi trabajo fue a la boda, la gente de su trabajo fue a la boda, no muchos, ¿no? Pero no, estaba atascada, o sea, estaba llenísima la capilla. Y eso que no todo el mundo va a la boda, ¿no? Ajá, esa fue muy bonita, fue muy emotiva. Y ya la fiesta fue en la casa, en una casa de una de mis cuñadas. Tiene una casa, pues, digo, no era una casa muy, muy grande, pero tenía jardín, tenía... Ahí hicimos la boda, ¿no? Ok. Suena bonito.